vamos con una noticia que ha salido en el día de hoy y yo creo que si esto pasa, ¿qué estábamos diciendo? Los Estados Unidos se vuelve al revés. Escuchen bien, la fiscal general de Estados Unidos ordenó hoy a los fiscales federales que soliciten pena de en el caso contra Luigi Mangione, quien es acusado de el pasado diciembre, o sea, del año pasado, al director ejecutivo del United Healthcare frente a un motel en la ciudad de Nueva York. Este caso se ha vuelto extremadamente controversial y este hombre se ha vuelto extremadamente popular. Muy, muy popular, Lili. Recordemos también que Mangione enfrenta cargos de premeditado, tanto estatales como federales. Y estos cargos federales son los que abren la posibilidad de que él pueda llegar a enfrentar la pena. Y lo decíamos fuera de cámara, o sea, si este hombre llegan a condenarlo a pena, creo que sería algo que llevaría incluso a muchísimas protestas en el país, porque hay muchísima gente fanática que lo está apoyando, que lo ama, que lo quiere, amén de lo que él haya hecho. No creo que son fanáticas de lo que él haya hecho. Nadie puede, decir efectivamente lo que hizo fue correcto. Creo que lo que no están de acuerdo con el sistema de medicina de este país, claro. O sea, no entienden por qué uno de los países más poderosos del mundo está pasando por los problemas que pasa. Y obviamente, señores, cuando le abren un GoFundMe y este hombre ha recaudado miles y miles y miles de dólares en el tiempo que él ha estado en la cárcel, esto ha llamado muchísimo la atención. Lo que hizo fue mal hecho, pero de que es apoyado por lo que sea, ha sido muy apoyado. Señores, hace unos minutos Luigi Mangione se presentó ante las autoridades a escuchar los cargos en su contra por el asesinato del CEO de la compañía de seguros United Healthcare. Hemos seguido esta historia desde Raúl y desde que comenzó, y Tania Charri nos trae todos los detalles, señores, y nos dice qué sucederá ahora. Tania, adelante, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, hace solo unos minutos las autoridades, un gran jurado de Manhattan, del estado de Nueva York, le hizo los cargos a Luigi Mangione en primer grado, en segundo grado, porte ilegal de armas con intención de a alguien, porte ilegal de armas con intención de varios cargos, pero el principal obviamente es en primer grado, que podría incluso tenerle una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de parol, algo semejante a lo que le sucedió a los hermanos Menéndez. El próximo jueves habrá una audiencia y ya los abogados de él han declarado que no van a pelear para que no sea posible el proceso de extradición, o sea que más tarde que la próxima semana Luigi Mangione ya podría estar en el estado de Nueva York para enfrentar este proceso. Este es uno más de estos personajes que se vuelven tan populares que mucha gente empieza a amarlos, incluso a solidarizarse con lo que a ellos les pasa sin pensar en lo que hicieron ellos anteriormente. Hay muchos personajes que se vuelven famosos, populares, y se les olvida a la gente los criminales que han sido. Y aquí les presento unos 5 de tantos de estos criminales. Luigi Mangione se ha convertido en casi un héroe para muchas personas. El del CEO de United Healthcare a sangre fría lo hizo famoso, pero increíblemente también querido. Pero ¿cuál es la obsesión que tienen muchas personas con convictos acusados de crímenes? Este caso de Luigi Mangione es un caso muy interesante. Un chico buen alumno, inteligente, exitoso en su vida académica. Un chico muy atractivo físicamente, muy atractivo intelectualmente, que ha llamado a mucha gente a identificarse con la causa que él está defendiendo, que es todo el tema de los seguros sociales, los seguros de salud. Y este tema es un tema que toca un punto delicado en la sociedad y por eso tanta gente se ha identificado con él. Además que es una persona que tiene una cierta atractividad por lo que él hace y por lo que él es. Entonces se ha vuelto como un antihéroe. Pero Luigi Mangione no es el primer caso. Jeremy Meeks, de expandillero, se convirtió en el centro de atención cuando su foto policial capturó la atención de todo el mundo. Incluso se hizo novio de una expareja de Mark Anthony, la socialité Chloe Green. Hoy el hombre es un actor y modelo reconocido que se hizo famoso con el apodo del delincuente sexy. Para los expertos es por la condición llamada hibristofilia. Es un desorden mental donde la persona se siente
atraída a alguien que ha cometido crímenes violentos. Esto puede ser por una atracción a querer ayudar a la persona, querer acompañar a esa persona a cometer un crimen, pero es esa fascinación, muchas veces pasa de mujeres a hombres criminales, tal vez por esa idea del niño malo con el que se quieren identificar, tal vez porque son personas que tienen mucha inseguridad, que han vivido traumas infantiles, donde esa idea de una persona que hace daño, que hace maldad, se vuelve atractivo porque ahí es donde encuentran el amor. Wade Wilson es un convicto. Estranguló a 2 mujeres hasta en el 2019. Tiene antecedentes de y hoy está condenado a pena de muerte. Pero cuando comenzó su juicio, las redes sociales se llenaron de muestras de amor por el hombre. Docenas de mujeres de todo el mundo le escribieron al juez para pedirle clemencia. El hombre que se tatuó la sonrisa del Joker fue catalogado como el preso más guapo. El caso de los hermanos Menéndez está extrañamente conectado con Luigi Mangione. Atractivos, bien posicionados y rebeldes con una causa. Ellos afirmaron haber a sus padres después de soportar años de... Los hermanos Menéndez incluso se casaron en prisión. Hoy son unas completas celebridades y la mayoría de los que siguen este caso esperan que se les otorgue la libertad. Las relaciones en la cárcel son relaciones complicadas. Muchas veces se pueden mantener relaciones. Yo conozco muchos casos donde las personas se comprometen, se casan, hasta tienen hijos, pero tiene que haber una consistencia y una constancia de ir visitando, de ir manteniendo la relación con cartas, con visitas, con regalos. No es una relación muy saludable. Pablo Escobar no cientos de personas en Colombia creando una época de terror y aún es alabado con recorridos turísticos por las calles y sitios donde vivía en Medellín. En Aspen, Colorado, hay un restaurante con su nombre elogiando a Escobar. Al Capone es la figura del gángster más célebre del siglo y sigue fascinando hasta el día de hoy. Películas, series, premiaciones, se ha hecho de todo y las nuevas generaciones lo alaban sin saber incluso que fue un criminal. Bueno, fíjate que esto es increíble lo que pasa con estos criminales. Se alaban y la gente se obnubila tanto con ellos que incluso ya se están preparando 2 documentales sobre Luigi Mangione que van a salir próximamente y seguramente toda la gente va a estar expectante para verlos. Gracias, Raúl. Tania, muchas gracias. Bueno, gracias por toda esa información. Obviamente la del momento es Luigi y Raúl y que ya sabemos que esto va a seguir causando, señores, furor y lo seguiremos paso a paso a ver cómo se desarrolla.